Abogados, ¿cuándo un giro inesperado en una herencia reveló secretos que la familia creía enterrados para siempre? Historia 1. Representé a un cliente cuyo abuelo, con quien no tenía contacto, dejó una herencia modesta. El verdadero giro ocurrió cuando abrimos el testamento. Además de la división esperada de bienes, había una cláusula que decía que una unidad de almacenamiento contenía la verdad sobre mi hijo. Naturalmente, mi cliente tenía curiosidad. Abrimos la unidad con un cerrajero y encontramos montones de viejas cintas VHS, diarios y fotografías. Una cinta llevaba una etiqueta que decía confesión. La vimos y, para sorpresa de todos, el abuelo confesaba que su hijo, el padre de mi cliente, en realidad fue secuestrado cuando era un niño pequeño durante una disputa por la custodia en los años 60. Las pruebas de ADN lo confirmaron todo. La familia que mi cliente creía suya no lo era, y su verdadera familia biológica lo había estado buscando durante décadas. Se desató un circo mediático, y todo el pueblo se enteró de la verdad que el anciano había llevado consigo hasta la tumba. Historia 2. Una lectura de testamento aparentemente rutinaria se convirtió en caos cuando la fallecida, una mujer adinerada de más de 80 años, dejó todo a sus otros hijos. La familia estaba perpleja. Nadie sabía de la existencia de otros hijos. Resultó que en los años 50 había tenido una aventura con un músico itinerante y dio a luz a gemelos que dio en adopción. Más tarde se casó, tuvo 3 hijos más y nunca volvió a mencionar su pasado. Pero en su testamento nombró explícitamente a los gemelos y hasta incluyó copias de los papeles de adopción y cartas de amor antiguas como prueba. Los hijos legítimos estaban furiosos y trataron de impugnar el testamento, pero los documentos eran irrefutables. Los gemelos adoptados heredaron millones, mientras que los demás solo recibieron objetos familiares y una carta hiriente que decía, esencialmente, ustedes siempre tuvieron derecho a todo. Ellos nunca tuvieron nada. Historia 3. Un colega me contó sobre un caso de herencia pequeño que se volvió noticia nacional. Un humilde granjero murió y dejó una gran suma de dinero a una tal señora Elaine Gray. Su familia, 2 hijos y una hija, nunca habían oído hablar de ella. Pensaron que era un error tipográfico. Pero la señora Gray era real. Era la primera esposa del granjero. Se casó con ella durante la guerra, creyó que había muerto en un bombardeo y se volvió a casar en los años 60. Ella había vivido en otro estado todo ese tiempo, creyendo que él había fallecido. Resultó que sobrevivió y nunca se divorciaron legalmente. Así que su segundo matrimonio era técnicamente inválido, lo que hacía que todos sus hijos fueran ilegítimos según las antiguas leyes de herencia estatales. Tomó meses de batallas legales, y al final, la herencia se dividió entre la señora Gray y algunas organizaciones benéficas locales según el testamento actualizado del granjero. Los hijos no recibieron nada. No solo estaban atónitos, fueron borrados. Historia 4. Trabajé en un caso de sucesión donde el fallecido dejó lo que parecía ser un testamento estándar, hasta que apareció un segundo, escrito a mano. Estaba oculto dentro de una copia hueca de Moby Dick en el ático. Dejaba toda la herencia, no a los hijos ni a la esposa del hombre, sino al hijo de un vecino. ¿La explicación? Décadas atrás, el hombre había atropellado accidentalmente a un niño en un incidente con fuga del que nunca informó. Ese niño era el hijo del vecino. Atormentado por la culpa, ayudó silenciosamente a pagar su educación y atención médica de manera anónima. El testamento fue su acto final de redención. La familia quedó atónita y trató de impugnarlo, pero la nota estaba firmada, fechada y acompañada de una videoconfesión almacenada en una memoria USB. Historia 5. En un caso particularmente memorable, una matriarca adinerada falleció y dejó toda su herencia a su compañera leal. Todos asumieron que se trataba del perro de la familia, pero en la lectura revelamos que la compañera era en realidad una mujer llamada Lisa, su enfermera interna durante los últimos 15 años. ¿La sorpresa? Lisa resultó ser la hija de la matriarca, nacida fuera del matrimonio en los años 60 y entregada secretamente al sistema de acogida. La matriarca la rastreó años después y la contrató fingiendo necesitar cuidados, usando ese tiempo para reconstruir la relación mientras la mantenía en secreto de sus hijos legítimos, con quienes ya no tenía vínculo. Los hijos se enfurecieron y alegaron influencia indebida, pero los documentos, cartas y fotos antiguas eran contundentes. Lisa heredó todo. Y el perro también recibió un fondo fiduciario para atención veterinaria y golosinas. Historia 6.
Un hombre de poco más de 40 años vino a nuestro despacho con una copia del testamento de su madre fallecida y una pregunta. ¿Es normal que un testamento incluya un acertijo? No era exactamente Shakespeare, solo una nota críptica. Para quien sabe lo que perdí en el incendio, la verdadera herencia yace bajo las piedras. El incendio se refería a un siniestro en 1987, el evento que supuestamente mató a su primer esposo. Nuestro cliente pensaba que fue un trágico accidente, pero la nota lo llevó al jardín de la antigua propiedad. Debajo de un montón de piedras, encontró una caja fuerte e impermeable. Dentro había informes policiales, recortes de prensa y, sorprendentemente, una carta de confesión. Su esposo no murió en el incendio. Fingió su muerte tras cometer un crimen violento y desapareció. Ella lo ayudó a escapar, crió sola a su hijo y nunca volvió a mencionarlo. ¿La sorpresa final? Había una llave de una caja de seguridad con casi $700,000 en monedas de oro, dinero robado por su esposo décadas atrás. El proceso legal fue un caos, pero la verdad reescribió todo lo que nuestro cliente creía saber. Historia Sherry. Esta proviene de un caso de sucesión en un pequeño pueblo. Una anciana llamada Agnes falleció y dejó a sus 3 hijos partes iguales de una encantadora cabaña. Sin embargo, también dejó una carta sellada para cada uno, con instrucciones estrictas. Debían abrirlas juntos, en la casa, antes de tomar cualquier decisión. Se reunieron con desgana. 2 de los hermanos apenas se hablaban. Cuando finalmente abrieron las cartas, cada una contenía el mismo mensaje. Sé que encontraron los huesos. Aparentemente, cuando eran adolescentes, descubrieron restos humanos enterrados cerca del viejo pozo. Entraron en pánico, asumieron que era un secreto familiar y los enterraron aún más profundo. Nunca volvieron a hablar del tema. Pero Agnes lo sabía, y lo había escrito todo. Los huesos pertenecían a un vagabundo que intentó agredirla en 1953. Su hermano, el tío de los hijos, lo mató en defensa propia y enterró el cuerpo. Agnes guardó el secreto para protegerlo. Con toda la verdad revelada, los hermanos tuvieron que notificar a las autoridades. Las pruebas de ADN confirmaron todo. La historia apareció en las noticias locales y, curiosamente, unió a los hermanos. Historia 8. Cuando un anciano falleció en Miami, su familia esperaba heredar una suma considerable, gracias a su exitosa cadena de comedores. Pero cuando se leyó el testamento, cada centavo, millones, fue dejado a una mujer desconocida llamada Francesca. Su esposa estaba furiosa. Sus hijos, conmocionados. Nadie sabía quién era, hasta que el investigador privado que contrataron descubrió que Francesca era hija del hombre, fruto de una segunda familia secreta que mantuvo durante más de 3 décadas. Vivía una doble vida, viajando entre 2 estados y 2 hogares, fingiendo estar de viaje por negocios. La segunda familia tampoco sabía nada de la primera. Francesca creció creyendo que su padre era un tranquilo contador que viajaba mucho. El escándalo fue monumental. Hubo demandas, pero el testamento era legítimo e intocable. La historia se volvió viral. La traición fue tan total que la familia original realizó una especie de antifuneral, privado para obtener cierre. Historia 9. Este caso fue inusual porque comenzó con una pintura. Un hombre moribundo dejó una nota en su testamento. Regala la pintura sobre mi chimenea a quien realmente me conozca. Sus hijos se rieron. Era un paisaje polvoriento que valía tal vez $100. Su cuidadora de toda la vida, una mujer tranquila llamada Margo, se adelantó con timidez. Señaló la pintura y dijo, «Dale la vuelta». En la parte trasera había un sobre doblado. Dentro, un testamento manuscrito. Con fecha 3 meses posterior al testamento oficial, dejaba todo, su patrimonio, ahorros y un pequeño viñedo en Sonoma, a ella. Margo lo había cuidado durante años mientras sus hijos lo ignoraban. El hombre escribió que ella le dio la bondad que su sangre nunca le ofreció. Cuando los forenses confirmaron la autenticidad de la letra y la fecha, el testamento anterior quedó anulado. Los hijos intentaron impugnarlo, por supuesto, pero la ley se puso del lado del trazo y la tinta. Historia 10. Un bibliotecario tranquilo llamado Harold falleció a los 79 años. No tenía familia conocida y dejó una pequeña fortuna, $1,200,000, acumulada gracias a inversiones cuidadosas. Sin embargo, su testamento incluía una petición extraña: organizar una búsqueda del tesoro en toda la ciudad antes de repartir la herencia. Las pistas estaban escondidas en viejos libros de la biblioteca, monumentos y hasta en su colección de discos antiguos. La ciudad se obsesionó.
Los medios lo siguieron como si fuera una película real. Tras 3 semanas, un adolescente, sin relación familiar, resolvió el enigma. La ubicación final era un casillero en la estación de tren. Dentro, una carta y un certificado de nacimiento. Resulta que el joven era el tatarasobrino de Harold, huérfano desde pequeño y criado en el sistema de acogida. Harold lo había estado siguiendo durante años, pero nunca se atrevió a acercarse por miedo al rechazo. En cambio, diseñó el juego, sabiendo que el chico amaba los acertijos. El testamento lo nombraba único heredero, con la condición de completar la búsqueda. El giro no fue solo la herencia, fue la redención. Un hombre tratando de encontrar familia de la única forma que sabía. Historia Once, un magnate inmobiliario muy reconocido, murió de forma repentina, y su familia corrió a asegurar los bienes, valorados en decenas de millones. Pero al abrir el testamento estalló el caos. Toda la fortuna fue colocada en un fideicomiso, administrado por su perro. No es broma. El perro, Max, tenía un cuidador legalmente designado, su asistente personal, y todos los gastos debían estar orientados al bienestar de Max. El resto de la familia recibió una asignación anual, con una cláusula. Si algo le sucedía a Max, las asignaciones cesaban inmediatamente. Resultó que no se trataba solo del amor al perro, sino de castigar a la familia. En un diario privado incluido en el testamento, el magnate detallaba años de traición, su hijo vendiendo secretos de la empresa, su hija malversando fondos y su esposa teniendo una aventura con su socio comercial. El fideicomiso del perro fue un mecanismo legal brillante, público, vinculante y humillante. La familia intentó impugnarlo, pero el asistente tenía pruebas de competencia mental y motivos sólidos. Max sigue vivo y muy consentido. Historia 12. Después de que una mujer solitaria llamada Judith muriera a los 93 años, sus vecinos esperaban una tranquila venta de bienes. Pero durante la sucesión, su abogado reveló una caja sellada con la etiqueta: entregar únicamente al doctor Samuel Locke. Nadie había oído hablar de él. Resultó que el doctor Locke era un historiador retirado que había entrevistado a Judith en los años 80 para un documental sobre refugiados posguerra. Ella compartió poco en ese momento, pero la caja contenía un extenso manuscrito. Judith había sido parte de una red secreta de espías durante la Guerra Fría. Su verdadero nombre no era Judith. Se había refugiado en Estados Unidos con una nueva identidad tras delatar el espionaje soviético en el Parlamento británico. ¿La herencia? Un terreno en el norte de Canadá donde enterró microfilmes, fotos y mensajes codificados dentro de un viejo termo. El doctor Locke estaba atónito. No tenía idea de que ella aún lo recordaba. El gobierno canadiense se involucró. Sus antiguos vecinos quedaron sin palabras. Historia 13. Un hombre llamado Dennis falleció a los 68 años, dejando atrás a 2 hijas adultas y lo que parecía un testamento rutinario. Todo se dividía entre ellas por partes iguales, excepto un detalle curioso: un Mustang clásico del año 1967. Ese, decía, era para Kyle. Nadie sabía quién era Kyle. 3 semanas después, un joven de poco más de 20 años se presentó con una carta escrita por Dennis. Kyle era el fruto de una aventura de una noche de la que Dennis nunca había contado nada. Se enteró de su existencia hacía 5 años, a través de un mensaje aleatorio en Ancestry DNA. Nunca se lo dijo a sus hijas por miedo al juicio, pero conoció a Kyle en secreto y le enseñó a restaurar autos antiguos, creando un vínculo entre motores y filtros de aceite. En la guantera del Mustang, Kyle encontró un diario manuscrito, cartas dirigidas a él y a las hijas. Al principio, ellas estaban furiosas, pero con el tiempo, después de leer el diario, lo conocieron. No recibieron más dinero, pero obtuvieron la verdad y un hermano. Historia 14. Una clienta mía heredó una pequeña cabaña en ruinas en una zona rural de Irlanda, de parte de su abuelo, a quien apenas conocía. Estuvo a punto de venderla sin siquiera visitarla, pero la curiosidad pudo más. Por dentro, la casa estaba llena de símbolos extraños, cuadernos antiguos y algo que parecía un altar. Uno de los cuadernos estaba dirigido a ella. Su abuelo había sido parte de una orden secreta que preservaba conocimientos celtas antiguos, leyendas, mitos e incluso rituales que se creían perdidos. Él creía que ella tenía el don, algo que nadie más en la familia poseía. A ella le pareció una locura, hasta que siguió una de las instrucciones y descubrió una cámara oculta bajo la casa. Allí había una colección de artefactos raros,
incluyendo una tablilla de piedra que resultó ser una inscripción ogámica no documentada. Un museo le ofreció 6 cifras. La herencia no era solo una casa, era historia viva. Historia 15. Esta historia vino de un empleado del registro civil que alertó a un abogado amigo suyo. Una mujer de unos 70 y tantos años falleció sin familiares conocidos, y un testamento que donaba su modesto patrimonio a una fundación para la vida silvestre. Todo parecía rutinario, pero el testamento incluía una última página con un mapa y unas coordenadas garabateadas junto a las palabras «Por los pecados de mi hermano». Intrigado, el abogado investigó. En el lugar, un viejo cobertizo de carbón en su pueblo natal, encontró un baúl cerrado bajo unas tablas del piso sueltas. Y dentro, tarjetas de racionamiento de la guerra, fajos de billetes de los años 50 y una carta sin enviar confesando que su hermano había matado a alguien durante una pelea estando ebrio y había huido. Ella lo había ayudado a encubrirlo y había vivido con la culpa durante décadas. La familia de la víctima siempre creyó que había huido por voluntad propia. Pruebas de ADN y análisis de escritura confirmaron todo. Finalmente obtuvieron cierre. El aburrido testamento de la mujer resolvió un caso frío de 60 años. Historia 16. Un exitoso programador de Silicon Valley murió joven. Problema cardíaco. Su testamento era directo: dividir todo entre su esposa y su hermana. Pero unas semanas después, la esposa recibió un paquete por correo, una memoria USB encriptada y una nota con su letra: «Mereces saber la verdad». Contrató a un hacker para descifrarla. Dentro había miles de correos, fotos y una confesión. Su esposo había estado lavando dinero a través de startups falsas durante casi una década, y la hermana era la mente maestra. El esquema generó millones, nada de lo cual aparecía en el testamento. En lugar de una herencia, la esposa recibió una bomba legal a punto de estallar. Entregó todo a las autoridades y apenas evitó ser implicada. La hermana huyó del país en menos de una semana. El testamento nunca importó, lo que dejó atrás fue una caja de Pandora. Historia 17. Un hombre mayor sin hijos falleció, dejando su herencia a su ahijado, lo que sorprendió a todos. Nadie le había oído mencionar a un ahijado en años. Resultó que el ahijado era un exconvicto al que había orientado a través de un programa de correspondencia con presos. Habían intercambiado cartas durante más de una década. El anciano vio algo especial en él, financió su educación de forma anónima e incluso lo ayudó a conseguir su primer trabajo tras salir en libertad condicional. Cuando murió, le dejó su casa, su auto y una cuenta bancaria con $400,000. Todo. La familia extendida del hombre, que nunca lo visitaba ni llamaba, impugnó el testamento. Pero las cartas manuscritas entre ambos, que detallaban su amistad y mentoría, mostraban una relación de profundo respeto mutuo. El juez validó el testamento. ¿Y el ex convicto? Usó el dinero para fundar una organización sin fines de lucro para jóvenes en riesgo. El golpe final a la familia altiva que lo había llamado un don nadie.